Ah, mira, creepypastas de plantas contra zombies. A ver. Ah, espera. Ay, güey, me pegué. Ti, tiri, tiri, tiri. Buenas tardes. Aquí no venden cartas de Pokémon. No, Naco, ¿qué iba a hacer? No, no, no. Creepypastas. Fuck, así no se escribe. Pedorras. Vale. Ay, güey, espera. Se me cayeron. Ah, vamos a darle a este. Ya que no encuentro una buena. Déjenle bajo. Ah, están los audífonos. Ahí está. Vale, vamos a verla. Vale, mucha intro, mucha intro. Era un domingo normal como todos, ese día tenía planeado llevar mi PC a formatearla y hacerle su respectivo mantenimiento en el local de confianza donde siempre suelo ir a hacer eso ya que me llevo un Local de confianza donde siempre la suelo hacer. Mira, si trae la voz de... Bueno, esta no es la voz de Loquendo, pero si trae ese tipo de voces de computarizadas, güey, significa que va a ser bueno. Pero bueno, creo que todas las creepypastas son así, que mamá, digo. Bueno, seguimos. poco bien con el dueño del local, es un poco simpático la verdad, por lo regular en mi ciudad los domingos la mayoría de locales suelen estar cerrados, y ese local también pero a veces hay algunas excepciones en las que suelen abrir, pero desafortunadamente este domingo no fue el caso, al llegar me topé con la desagradable sorpresa de que el local estaba cerrado, entonces decidí Estaba irme y cerrado. dejarlo para mañana, fui mejor a buscar comida para llevarla a mi casa, pero Oh, en sí. el camino me topé con otro local de reparación y mantenimiento para computadoras, que estaba abierto para mi suerte, entré a Espera, preguntarle ¿cómo se un llamó por la si acá. creepypasta? Creepypasta plantas versus zombies, el jefe secreto. Joder. Soy el dueño, me dijo que acababan de abrir apenas la anterior semana, me dijo que cobraban barato y hacían bien el trabajo, Que yo tenía un cobraban poco de barato y hacían bien el desconfianza al trabajo. principio, pero finalmente Frase que se puede mal pensar, ¿eh? opté por dejarle el PC ya que tenía algunas cosas que hacer y estaba ocupado como para ir a mi local de confianza ese día, así que no tenía de otra. Él me dijo que ya que no había recibido tantos clientes porque acababan de abrir hace una semana, mi PC estaría lista hoy mismo a las 5:30 de la tarde, entonces regresé a mi casa. Ok. Luego de unas horas cuando finalmente eran las 5:30, me fui al local para retirar mi PC, él me la dio y me dijo que la había formateado y le habían dado su respectivo mantenimiento de manera perfecta Respecismo. sin ningún tipo de problema, le pagué y le dije gracias y me fui a mi casa nuevamente, y en mi casa instalé mi PC de nuevo y la prendí, mi PC finalmente estaba veloz y ya podía Uf, hacer mis trabajos con tranquilidad, solo veloz. debía volver a instalar algunos programas como Zoom, Microsoft Teams, etc. Sin embargo me percaté que en mi escritorio estaba el acceso directo de Plantas contra Zombies, se me hizo totalmente extraño ya que se supone que me Pero gratis. formatearon la computadora y ese juego no debería estar ahí a pesar de que ya lo tenía instalado anteriormente, supuse que tal vez el dueño suele instalarle juegos random a sus clientes, ya ¿Te que aparte de imaginas? Plantas vs ¿Te imaginas que alguien sea así de bueno y que te instale un juego por formatearte? Obviamente, no con una creepypasta, pero sí un juego así craqueado. Estaría padre. Zombies, no tenía algún otro juego en mi PC, traté de ignorarlo un poco, pero a este juego le tenía cariño ya que fue uno de los mejores juegos que jugué en mi adolescencia, True. así que decidí abrirlo para jugar Yo un también, ¿eh? poco y recordar aquellos viejos tiempos llenos de horas y horas de entretenimiento gracias a este gran juego, y también porque no tenía más ocupaciones u obligaciones del resto que quedaba del día después de todo solo era un domingo.
pero al entrar al juego me topé con la sorpresa de que ya tenía una partida de otra persona. Esto se me hizo ya demasiado extraño, ya que se Bueno, eso supone que sí, el ¿no? juego venía Ajá. previamente instalado, o al Sí, menos eso eso sí. supuse, y por eso no debería tener ninguna partida guardada, ya que no tendría sentido teniendo en cuenta que es un juego que nadie ha abierto nunca. Sí, Empecé a todo. revisar un poco dicha partida, noté que estaba acabada al 100%, tenía todos Yo, los minijuegos, todos los puzzles y todas las supervivencias. Simplemente no le podía dar ninguna explicación a esto. Encima el nombre de la pues sí, ¿no? partida era For You, cosa que me dejaba más confusiones, For pero aún you. así yo tenía ganas de jugar un poco, así que traté de no sobrepensar tanto esto y simplemente relajarme. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Entré a Malizar. Supervivencia Infinita, el cual era mi modo favorito del juego. ¿Qué es eso, amigo? Sí, me enviaste un Steve. ¿Qué pasa? Estoy viendo. ¡Ay, creepypastas! Para asustarnos, ¿no? Jiji. Sí, sí, no voy a poder dormir hoy en la noche, gente, porque, joder, las creepypastas dan miedo. Al que le llegué a Ah, sí, es cierto, la de Slenderman. ¿Ustedes vieron la película de Slenderman? Joder. Tremenda basura de película, ¿eh? Sí, no tenían un gran potencial para hacer una película con una creepypasta, pero joder, lo arruinaron por completo, literal lo hicieron caca. dedicar Bueno, seguimos. demasiadas horas. Al parecer también tenía compradas todas las plantas de la tienda de Se Crazy los noté, Dave. cuñada. Empecé la partida y me demoré un Ay, amor, mándale mensaje privado. Creo que sí la tienes, ¿no? Bueno, no en WhatsApp, sino en Instagram. poco en volver a agarrar el ritmo del juego, puesto que no lo había jugado en muchos años, pero de todas formas todavía no lo olvidaba por completo, y todavía era demasiado bueno en el juego. Logré sobrevivir a las primeras 5 banderas sin ningún problema, y sin dificultades ni mayores cosas, y así progresivamente logré llegar hasta la bandera número 10 con una formación la cual yo consideré demasiada buena y eficaz para sobrevivir. Pasaron más y más banderas Yo, hasta que llegué a la bandera número 18, y las hola. cosas se empezaron a poner feas y un poco más difíciles, ya que empezaron a salir Mega Zombie Strains, los cuales, como What the ya fuck? sabrán, tienen una resistencia increíble. Después de mucha lucha con estos zombies, logré llegar hasta la bandera número 20, empezaron a salir demasiados Mega Zombie Strain y ya esto se convirtió incontrolable, al menos para mí. Los Mega Zombie Strains aplastaron la mayoría de mis plantas, y en una No línea sé. ya había perdido la podadora, misma línea por la cual venía uno, así que no faltaba nada para que Mega Zombie Stein entre en mi casa y pierda la partida de Supervivencia Infinita. Justo unos instantes antes de que aquel Mega Zombie Stein entre en mi casa, la pantalla del ordenador se puso en negro totalmente. Pasaron aproximadamente unos 2 minutos y después de presionar repetidas veces el botón de apagado y hacer algunos comandos, yo estaba a punto de desconectar la PC, ya que no surtía efecto nada de lo que intentaba. El botón de encendido no reaccionaba y ya me Ajá. estaba rindiendo, por eso la iba a desconectar, y así fue, la ¿Te imaginas? desconecté y después la volví a conectar. Prendí la PC y pasaron como 3 minutos para que se encienda, pero cuando finalmente se inició no podía creer lo que estaba viendo. La PC había iniciado directamente en el Plantas vs Zombies, pero What todo the fuck? estaba bugueado, los colores del juego estaban en negativo y la música de día del patio de enfrente estaba sonando, pero estaba al revés. Empecé a Buenas dar clic tardes. en toda la pantalla pero nada reaccionaba. Después de Yo, Tabo Gaming, hermano, hola. ¿Cómo estás, cabrón? Vamos a ver la creepypasta de Plantas contra Zombies, güey. Ándale, güey, quédate. un minuto la pantalla parpadeó y el juego volvió a la normalidad. Esta vez yo no estaba en la piscina de la Supervivencia Infinita, estaba en el patio de enfrente de día, pero los colores del juego se veían un poco más oscuros de lo normal. Aquí me quedo, Traté de gracias, salir del hermano. juego presionando la tecla de Windows, pero era imposible. Al hacer esto salió un cuadro de texto que me dijo: ni siquiera intentes salir del juego, haz lo que quieras, porque no vas a poder, tienes que superar este nivel, caso contrario tu computadora se descompondrá sin posibilidad alguna de que pueda repararse en el futuro. No le encontré explicación alguna de que ¿Se imagina, güey, que no se pueda arreglar tu PC? Qué jodido, ¿no? Pobre hermano. Pobre hermano, pobre hermano. Bueno, vamos a ver.
Me espantó, uy. Un simple juego, terminé por hacer que mi PC deje de funcionar totalmente, simplemente no tenía sentido para mí. Empezaron a Bueno, salir plantas como cuando era el último nivel del juego y a la vez empezaron a salir un montón de zombies, sin siquiera darme tiempo para empezar a plantar, y ni siquiera salieron zombies básicos, me directamente espantó. salieron los zombies más Miedosa. fuertes. La primera bandera fue muy difícil pero afortunadamente logré God damn, bro. sobrevivir, sin embargo todavía tenía un montón de camino por recorrer ya que el nivel tenía increíblemente 7 banderas, la batalla fue muy reñida, perdí todas las podadoras y sobre todo fue extremadamente difícil, pero mínimo me daban plantas fuertes para poder aguantar y resistir a los zombies que venían. Bueno, Finalmente después de mucho esfuerzo, justo. progresivamente había logrado llegar a la séptima bandera, mis manos temblaban y estaba sudando frío, al final de la Joder. séptima bandera las cosas se me complicaron mucho por no decir demasiado, los mega zombies con ya poca vida habían acabado con casi todas mis plantas, ya no sabía qué más hacer, estaban a punto de llegar a la casa, y así todo habría acabado, pero afortunadamente para mi suerte me dieron una petaceta y un grano de café y pude salvar la partida de último momento, Yo, finalmente qué había suerte. acabado con este tormento, o al menos eso creía en ese momento, porque lo que se venía era 1000 veces peor que todo lo antes visto. Oh, 1000 La veces peor, pantalla joder. parpadeó por un momento, y de la nada mis podadoras reaparecieron sin más, estaba muy confuso. Y ahí fue cuando apareció esa cosa horrible. ¿Qué pareció? ¿Dónde salga tremendo screamer? ¿Qué? Está sonando mucho, está sonando mucho. Ah. Oh, what the fuck. Uy, ¿cuántos son? No mames. Son un buen. Uy, ¿qué va a hacer? Joder, solo un buen. Uy, ¿cuántos son? Está sonando un buen. ¿Qué vas a hacer? Las podadoras se llevaron a todos los mega zombies y se desplegó una barra de vida como la del zombot del último nivel del juego. Al parecer había iniciado una batalla contra un jefe que nunca nadie había visto antes, y sobre todo uno demasiado tétrico. Pero ¿cómo era posible que todo lo que les he contado hasta ahora haya pasado? Lo más probable es que haya sido un mod desde el principio, pero un mod bastante peligroso y bastante dañino. Empezó la batalla contra este jefe, el cual no mandaba zombies ni nada para defenderse, simplemente atacaba de maneras muy horribles, estiraba sus largos y afilados huesos hacia las plantas y las hacía pedazos de manera un tanto gráfica y brutal, o al menos para lo que es el estilo del juego. O las atrapaba y las llevaba hacia su boca para comérselas, mientras se veía como eran trituradas ahí adentro de su boca con sus afilados dientes, por lo que veía las plantas normales, lamentablemente no le hacían casi nada de daño, y eso por no decir que directamente no le hacían nada de daño totalmente, ni siquiera las plantas de uso instantáneo le hacían algo de daño a aquel monstruo. Después de unos 5 minutos igual sin poder hacerle algún daño, se empezaron a desplegar unos lanzaguisantes demasiado extraños, eran totalmente negros y eran un poco más grandes que la planta carnívora. Finalmente estos guisantes lograron hacerle daño a este jefe, al parecer eran plantas especiales las cuales también se veían un poco tétricas, empezaron a salir demasiados zombies cuando antes no lo hacían y la verdadera batalla comenzó, a diferencia del zombot del último nivel, el cual no era tan difícil de derrotar, este jefe horroroso tenía una dificultad extrema y para rematar su barra de vida avanzaba muy lento, pero afortunadamente pude prevalecer y ningún zombie logró llegar hasta mi casa. La partida muchas veces, por alguna razón que hasta el día de hoy no comprendo, en esos momentos de tensión, sentía la necesidad de pasar ese nivel, sabía que en el fondo simplemente podía irme y ya, pero algo me incitaba a seguir jugando, también le creí mucho a ese cuadro de texto, y realmente pensaba que mi PC se descompondría totalmente si no superaba
esto y yo obviamente necesitaba la PC. Fue demasiado tenso y estaba muy presionado, pero finalmente después de 30 minutos lo logré. La barra de vida de ese siniestro Tenía jefe bastante miedo estaba que al se me borde de fuera a regalar. llenarse, y al igual que el zombote él también tenía signos de que estaba herido, tenía rupturas en su cuerpo de las cuales desprendían sangre descontroladamente. Finalmente recibió los últimos golpes y su barra de vida acabó de llenarse, sus rupturas en su cuerpo empezaron a hacerse más y más notorias, hasta que finalmente se rompió como si se tratara de un vaso de vidrio, de sus restos se empezó a desprender un inmenso charco de sangre, se escuchó de la nada un grito súper grave como si de un screamer se tratase, y mi PC se apagó de golpe. Al parecer finalmente todo había terminado, traté de Qué prender mi pedo. PC de nuevo pero esta vez no respondía, traté desenchufándola y volviéndola a conectar, sin embargo mi PC siguió sin responder, todos mis esfuerzos eran totalmente inútiles, mi PC no Pues sí, ¿no? O reaccionaba sea, para nada, te no troleó. entendía por qué me pasaba esto si se supone que al pasar el nivel mi PC estaría a salvo según el cuadro de texto que me había aparecido anteriormente. Con Sí, esperanzas de que pueda pero repararse. te troleó, Al ¿no? día Te siguiente troleó. llevé a mi PC a mi local de confianza de mantenimiento y reparación de computadoras para que la vean, porque no sabía absolutamente nada de lo que le pasaba a mi PC. La dejé ahí y la fui a retirar el siguiente día, al parecer sí se les dificultó un poco en reparar mi PC y por eso se habían demorado. El dueño finalmente me dijo que sí habían logrado reparar mi PC, pero que literalmente habían tenido que reinstalar absolutamente todo, pero ya la habían Joder. reparado y eso es lo que importaba y era lo primordial, Pues sí, así que ¿no? O me sea, retiré un que se te poco en joda todo, paz. pero que la De PC sigue camino a casa funcionando. decidí ir a ese No, lo local rompes al que había todo, ido reinstalas antes de todo y todo ya. esto a ver qué rayos, y para preguntarles si tenían que ver con toda la porquería que le pasó a mi PC con ese estúpido juego, lo cual era muy probable. Pero cuando llegué me topé con la desagradable y impactante sorpresa de que el local ya no estaba siendo ocupado por nadie, estaba totalmente What the vacío como fuck? si nunca hubiera estado ahí, había un número de teléfono en la puerta, así que lo anoté y lo llamé, era la dueña del local, me preguntó si le interesaba alquilar el local, y yo le dije que no llamaba por eso, le dije que el motivo de mi llamada era para preguntarle acerca de las personas que ocupaban anteriormente el local, ella me dijo que justamente ayer se habían ido repentinamente con todas sus cosas, también me dijo God que le damn. habían hecho una llamada corta, agradeciéndole por rentarle su local y después la colgaron, y simplemente no volvió a saber más de Joder. ellos tenían pagada la Le renta vieron al la cara día así que así, no pues sí, tuvo joder. problema en nada, O le sea, sé que pedí es falsa, pero le amablemente el vieron la número cara, de pues ya celular murió. de esas personas, pero desafortunadamente para mi muy mala suerte la señora me dijo que ayer la habían asaltado y le robaron su celular y por ende perdió los números de celular de esos God tipos. damn. Qué Me mal, fui güey. con las manos vacías y simplemente trataría de olvidarme del tema. Cuando llegué a mi casa, volví a instalar mi PC y finalmente la volví a prender, por fin estaba iniciando normalmente, todo había acabado y ahora sí podía hacer No mis pasa nada, cosas no con pasa nada. tranquilidad. Cuando mi PC ya había iniciado al completo, me percaté que en el escritorio estaba un archivo en bloc de notas sin nombre. ¿Y ahora qué? Me pregunté extrañado. Lo abrí y me había quedado congelado, frío, perturbado y confuso. El archivo decía: Del juego.